Muy buenas noches, hermanos, hermanas. El Señor les bendiga mucho. Continuamos con el estudio del libro de Éxodo. Está apasionante esta historia. Ya pasando la Pascua viene justamente el cumplimiento de la muerte de los primogénitos. Y esto se encuentra en el capítulo 12 a partir del versículo 29 del libro de Éxodo. Y leemos la palabra del Señor. Dice así: y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y Aarón de noche, y les dijo: salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Llega el momento justamente en el cual Dios iba a ejecutar el juicio contra la nación. Era un juicio de muerte. Y esto quiero que lo veamos detenidamente. Viene la muerte de los primogénitos. Dice de que no hubo una casa en todo Egipto de la cual no hubiera un muerto. No menciona muertes en el pueblo de Israel, lo cual nos hace pensar y nos da casi la seguridad de que en todo el pueblo de Israel se había cumplido el mandato de Dios. Todos habían sido obedientes y meticulosos, y como decía el último verso que leíamos ayer, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y Aarón, por lo cual no hubo muertes en el pueblo de Israel. Pero sí las hubo en el pueblo de Egipto y en esas naciones que estaban también en Egipto. Había extranjeros también allí que también vivieron y sufrieron la muerte de los primogénitos. Murieron primogénitos de todas las personas, como así también de animales. De los animales que quedaron, aquellos que ha quedado del ganado o que ha quedado quizás de animales domésticos o de otro tipo de animales, allí los primogénitos todos también murieron. A diferencia de lo que sucedía con las plagas, Faraón mandaba a llamar luego de 2 o 3 días a Moisés y a Aarón pidiendo de que se fuera esta plaga al día siguiente. No esperó ni un instante Faraón. Faraón mandó a llamar en esa misma noche. De noche mandó a llamar a Aarón y a Moisés. Mire que para el pueblo de Egipto moverse de noche era moverse sin la protección del dios Ra, el dios más importante que ellos tenían, el cual ya había sido demostrado de que el poder de Israel era superior que el dios Ra. Era un dios que había perdido mucho valor, mucha importancia incluso para el pueblo de Egipto. Y en esa condición, violando aún sus propias leyes, sus propias normas, fueron a buscar de noche a Aarón y a Moisés para pedirle que por favor se vayan. Váyanse, llévense el pueblo, llévense el ganado, llévense todo lo que quieran, pero váyanse hoy mismo, ahora, antes que amanezca, se van de Egipto. Y
Allí es cuando el pueblo de Israel tiene que salir apresuradamente. Y ahora empezamos a entender por qué Dios ya les había dicho que tenían que comer el cordero apresuradamente, vestidos, con sus calzados puestos. ¿Por qué? Porque tenían que estar preparados para salir de noche. La salida iba a ser apremiante, iba a ser muy apurada. El pueblo de Egipto los apremiaba, empujándolos a salir, a que se vayan de la tierra de Egipto. ¿Cuál era el temor del resto de los egipcios, de todos aquellos que habían sobrevivido a esta gran mortandad? Decían, los que seguimos somos nosotros. Todos somos muertos, decía. Y es justamente el cumplimiento de la palabra. ¿Por qué había venido esta mortandad? Además de que era un juicio de parte de Dios hacia la nación, ¿no es cierto? Vemos hoy el paralelismo en el Nuevo Testamento, cuando dice la palabra del Señor de que la paga del pecado es muerte. Todos aquellos que cumplieron con la directiva de Dios, todos aquellos que seguían el mandato de Dios, alcanzaron vida y salvación. Ninguno de ellos murió, pero la amenaza de muerte recaía sobre los que habían sobrevivido en el pueblo de Egipto. Y todos ellos, en ese temor, en esa desesperación, empujaban prácticamente al pueblo de Israel para que se fueran, al punto de que aquellos que se habían levantado temprano, probablemente para preparar el pan de la masa para poder comer, no habían dado tiempo al leudado de la masa, así que se habían llevado sus masas sin leudar en el hombro, y así había salido todo el pueblo de Israel. Hermano, hermana, volvemos a lo de siempre. Los tiempos de Dios tienen un orden. Y cuando llega el momento indicado, cuando llega el instante preciso en el cual es el momento de actuar, no se demora para nada el mandato de Dios y Dios abre la puerta y es en ese momento en el cual nosotros nos tenemos que poner en marcha. El pueblo de Dios no se detuvo, no dijo, no, vamos a esperar a que amanezca. No, yo estoy durmiendo, dijo alguno. No, nadie puso alguna excusa, sino de que inmediatamente se pusieron en marcha. Ordenaron todo en sus casas, cargaron todos sus enseres, incluso salieron a pedir a los vecinos alhajas de oro, de plata y vestidos. De esa manera despojaron a Egipto y se llevaron todo cuanto se podían llevar. En una sola noche Israel salió de Egipto. Casi 600.000 personas salieron en una sola noche de Egipto. Y se fueron, ¿no es cierto?, camino al desierto para rendir sacrificio a Jehová. Cuando Dios tiene un plan, cuando Dios tiene un propósito, Dios va armando toda la situación, pero no es el tiempo todavía de correr quizás. Los planes de Dios van en un orden paulatino y Dios va aparejando todas las cosas hasta que es el instante en el cual nosotros tenemos que actuar. Veamos, por ejemplo, lo sucedido posteriormente con la conquista de la tierra prometida, en la tierra de Jericó, cuando van a conquistar Jericó, una ciudad amurallada a lo alto, ¿no es cierto? Y Dios ya les había dicho que se las estaba entregando. ¿Pero qué era lo que tenían que hacer? Tenían que dar vueltas alrededor de Jericó, en silencio, a una cierta distancia, para no estar al alcance de las agresiones de Jericó, rodeando la ciudad. Una vuelta por día, durante 6 días. Al séptimo día tenían que dar 7 vueltas, todos en silencio, todos mirando, no tenía que hablar una palabra entre ellos, pero al final de la 7ª vuelta era el momento de gritar. Iban a sonar las trompetas y todo el pueblo iba a gritar, y en ese momento Dios iba a obrar y iba a derribar las puertas, las murallas iban a caer, y era el momento en el cual el pueblo de Israel tenía que ir al ataque. No antes, no después. No tenían que ir a atacar directamente, sino que tenían que seguir la directiva y la orden de Dios para el momento preciso en el cual tenían que actuar. Hermano, hermana, en este tiempo estamos creyendo por puertas abiertas.
puertas de bendición para toda la iglesia, ¿no es cierto? Y un tiempo en el cual Dios va a estar obrando de una manera gloriosa. Estamos ahora en una época mundial prácticamente en la cual lugares se han cerrado a causa del aislamiento, del distanciamiento, ¿no es cierto? Muchos están con puertas hacia adentro, cerrados por precaución, por temor algunos, ¿no es cierto? Nosotros estamos creyendo ahora por un tiempo de puertas abiertas. Lo manifestaba hace unos días en el WhatsApp y estamos creyéndolo verdaderamente. Viene un tiempo en el cual las puertas de la iglesia se van a abrir. Y para los hijos del Señor las puertas se les van a abrir. Puertas de bendición, hermano, hermana. Pero esto volvemos a la palabra, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que estar atentos para cuando se abra esa puerta. Cuando se abra la puerta, ese es el momento en el cual nosotros tenemos que aprovecharla, no después, no antes. No tenemos que agarrar las puertas a patadas ni ir a intentar abrirla cuando la puerta ya se cerró, sino que tenemos que acudir en el momento preciso y tenemos que estar atentos, hermanos, a esto. Dios va a empezar a obrar y va a empezar a mover su mano de poder en medio nuestro y en nuestro alrededor para que su pueblo, su iglesia, alcance la bendición. Vienen tiempos de puertas de bendición abiertas para todo aquel que cree y obedece a la palabra del Señor. Por eso, mi hermano, mi hermana, hoy más que nunca tenemos que tener nuestros ojos abiertos y nuestro entendimiento de alguna manera diestro, en servicio, en funcionamiento, para darnos cuenta cuando Dios está abriendo una puerta. Y no dejarnos engañar, por supuesto, quizás de alguna estrategia del enemigo que quiera presentarnos, probablemente con apariencia de puerta abierta, pero que esto nos puede llevar hacia un error. Así que mantengamos nuestros ojos abiertos y mirando a lo que Dios tiene por delante. Dios está obrando en medio nuestro. Dios está bendiciendo al pueblo. Dios está soltando la mano de provisión, de bendición para todos sus hijos, para todas sus hijas, para todo el pueblo. Por eso, mi hermano, mi hermana, más que nunca hoy tenemos que estar atentos al mover de Dios, al obrar de Dios. Así que vamos a orar al Señor en esta hora. Y vamos a pedirle al Señor que Él nos esté auxiliando, nos esté guiando en este tiempo y que podamos estar viviendo conforme a su plan, a su propósito y con la mirada puesta en esa bendición que Dios quiere derramar en cada uno de nosotros. Amén. Oramos al Señor. Padre eterno, amado, bendito Dios, te damos gracias. Gracias, eterno Rey, por tu amor, por tu misericordia, mi Dios. Gracias, bendito Padre, porque tú eres un Dios de bendición. Tú eres un Dios, amado Padre, que tienes preparada la bendición para cada uno de tus hijos, Señor. Y aún, Padre, cuando tú pones orden, cuando tú pones mandamientos, cuando tú marcas los tiempos, Señor, nuestra mirada está puesta en ti, para poder entender e interpretar los tiempos precisos, Señor, y así también tener el discernimiento para poder ver las puertas que tú abres delante nuestro, mi Dios. En el santo y maravilloso nombre de Jesús, ayúdanos, Señor. Ayuda a cada uno de mis hermanos, hermanas, tus hijos, Padre, tus llamados, tus escogidos, bendito Padre, para que puedan tener ojos abiertos, mi Señor, en este tiempo, y tu palabra, mi Dios, pueda ser una guía y una fortaleza en cada una de las situaciones que hoy están viviendo, Padre. En el santo y maravilloso nombre de Jesús, bendito Rey, te lo pedimos y te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Mi hermano, mi hermana, el Señor les bendiga mucho. Estén atentos porque Dios quiere obrar en su vida y Dios quiere obrar en mi vida. Con nuestra mirada esté puesta en Él para poder darnos cuenta cuando Dios nos está queriendo bendecir. Le mando un gran abrazo y que el Señor les bendiga en gran manera.